Gloria a Dios, hermanos. Creo que es lo más precioso que podemos hacer nosotros, es glorificarle a Él, exaltarle, ¿verdad? Es increíble, hermanos, el reconocer los grandes favores que Dios nos ha dado a nosotros y solo podemos retornar en alabanzas a Él tantas cosas que Él ha hecho por nosotros. Si tomamos asientos, hermanos, en esta mañana y vamos a meditar en el Salmo 103. Si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 103 y vamos a meditar un poquito aquí, hermanos, en este precioso salmo. En este precioso salmo, hermanos. Salmo 103. Y vamos a ir leyendo, hermanos, el salmo mientras vamos desarrollando. ¿Tenemos, hermanos, Salmo 103? Amén. La primera pregunta, hermanos, que tenemos que responder esta mañana al estar enfrente de este hermoso salmo es la siguiente. ¿Cuál es el tema central del Salmo 3? ¿O de qué trata el Salmo 3? La respuesta a esta pregunta, hermanos, la encontramos en el mismo salmo. Si usted puede leer conmigo ahí en el Salmo 103, versículo 1 y 2, dice de esta manera: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Ahora observemos, hermano, el versículo 22, la última parte de este salmo. Salmo 103, 22, la última parte dice: bendice, alma mía, a Jehová. Esto deja claro, hermano, de qué trata el Salmo 103. Esto deja claro, al observar estos versículos queda claro que el tema central del Salmo es de bendecir a Jehová, es de alabar, es de exaltar, es de lo que estábamos haciendo ahorita, hermanos, glorificándole, exaltándole por quién es Él, por lo que Él hace, por lo que ha hecho por nosotros. En este sentido, hermano, el Salmo es muy enfático, hablando de nuestra responsabilidad de bendecir, de alabar, de glorificar, de ensalzar a nuestro Dios, de hablar de quién es Él. Las únicas personas, hermanos, que no glorifican a Dios son aquellas que han decidido rechazar a Dios de manera completa, como lo afirma Romanos capítulo 1, versículo 21, que dice ahí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias a Dios. Toda persona, todo ser humano es consciente de la existencia de Dios a través de la revelación natural de Dios. Pero a pesar de esa evidencia clara que hay de que existe un Dios a través de su creación, decidieron no creer en Él, decidieron rechazarle, decidieron no glorificarle y no ser agradecidos con Él, hermanos. Nosotros, como sus hijos, como su iglesia, no podemos permitirnos tales cosas. Tenemos que estar completamente agradecidos a Dios. Somos su iglesia. Debemos de estar constantemente agradecidos con nuestro Dios y siempre bendecirle a Él. Del versículo 1 al versículo 5, hermanos, vamos a ver un llamado individual a alabar a Dios. Un llamado que tenemos que hacerlo nosotros mismos constantemente, permanentemente, de estar alabando y glorificando a Dios en nuestras vidas. Alabando y glorificando a Dios en nuestra manera de cómo actuamos, de cómo hablamos, de cómo nos conducimos en esta vida, de cómo comunicamos las palabras a Dios de manera que Él sea glorificado, hermanos. Y tiene que ver con este llamamiento individual de poder alabar a Dios y reconocer quién es Él y entender quién es Él. Observe ahí el Salmo 103, versículo 1, hermanos. Iniciando ahí, Salmo 103, versículo 1, dice de esta manera: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Qué significa bendecir, hermanos? ¿Qué significa bendecir? Bendecir significa reconocer al Señor en su posición de poder con todo el respeto que se le debe. Y la manera de cómo reconocemos el poderío de Dios es a través de la expresión verbal que sale de nuestra boca. Lo que decimos con nuestra boca debe de glorificar a Dios, debe de ensalzar a Dios, debe de mostrar su gloria, hermanos. Por lo tanto, bendecir a Dios aquí se refiere a que elogiemos a nuestro Dios,
Que las palabras que salgan de nuestra boca sea para exaltar a Dios, reconociendo su bondad, reconociendo su misericordia, reconociendo la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, que es una obra maravillosa que nos ha hecho a nosotros, hermanos. No podemos vivir en la vida, en esta vida, sin estar reconociendo la obra de Dios en nuestra vida. No podemos vivir en este mundo sin reconocer lo que Dios ha hecho. Hermanos, si empezáramos a evaluar y enumerar las obras de Dios en nuestra vida, literalmente son infinitas. No podemos numerarlas, no podemos contarlas, no podemos realmente hacer una lista de ellas. Realmente son infinitas las obras. El hecho que estemos aquí el día de hoy, hermanos, muestra la misericordia de Dios. El día de que estemos respirando, estemos vivos, estemos aquí alabando, glorificándole sin merecerlo, es muestra de la misericordia de Dios. Lo único que merecíamos nosotros era el castigo eterno de Dios, su ira sobre nosotros. Pero en lugar de eso estamos aquí, hermanos, recibiendo esta bendición de parte de Dios de ser hijos de Él, de ser sus hijos, y tenemos que entender estas maravillosas obras que Dios ha hecho en nuestras vidas para que estemos glorificándole a Dios. ¿Y cuál es la obra más maravillosa y más grande que Dios ha hecho en nuestra vida? Colosenses 1:3 lo afirma, hermano, claramente. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es la obra de la salvación que Dios ha hecho en nosotros. Y observe el versículo, dice: bendice, alaba, glorifica, alma mía, alma mía. En este contexto se refiere al ser total del individuo. Mente, corazón, alma, la esencia de nuestro ser debe de bendecir a Dios. Todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida debe de bendecir a Dios. Esta debe ser, hermano, nuestra respuesta natural al contemplar el carácter santo de Dios y contemplar su señorío sobre todo el universo. Toda nuestra alma, toda nuestra vida depende de Él. Por lo tanto, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, debemos de glorificar y exaltar a Dios. Debemos entender, hermanos, que ¿a quién estamos alabando? Tenemos que entender a quién estamos alabando. Y el versículo dice: 1, bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová. Hermanos, muchas veces pasamos esto desapercibido, pero tenemos que entender completamente quién es Jehová. Él es el Todopoderoso. Él es el autoexistente. Él no ocupa de nadie para existir, pero todo el universo necesita de Él para su existencia. Todos nosotros dependemos de Él. Todos nosotros dependemos de su poder, dependemos de todo de Él, hermano. Tierra, cielo, universo y cada uno de nosotros y toda la creación depende de Dios. A Él tenemos que alabar, a nuestro Dios grande y poderoso, a Jehová, que creó los cielos y la tierra y creó todo lo que hay en este mundo, hermanos. Él es a quien tenemos que glorificar, Él es que tenemos que alabar. Él es el único que merece la alabanza, la gloria y la honra. Siempre, hermano. Y eso es visto desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Puede observar usted ahí Efesios 1:3, por ejemplo. Bendito quien sea, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser glorificado, bendecido, elogiado, ensalzado, hermanos, igual como lo trata el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová. Y tiene que ver con esa reflexión personal ahí, hermano. ¿Está usted bendiciendo a Jehová con todo su ser, con toda su alma, con toda su vida, con toda su existencia? Debemos de hacerlo, hermanos. Debemos de estar permanentemente bendiciendo a Dios, elogiando a Dios, exaltando a Dios, contando las bondades de Él a todo el mundo, hermanos. Y dice ahí el versículo: bendiga a todo mi ser su santo nombre, hermano. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2, bendice nuevamente, enfáticamente el salmista viene y nos invita nuevamente a que consideremos a Dios y dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En el versículo 2 nuevamente observamos esa estructura, hermano. Bendice alma mía Jehová, enfatizando esa realidad que debemos de vivir para no olvidarnos de lo que Dios ha hecho.
y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, no olvidemos quién es nuestro Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Porque cuando la gente se olvida de quién es el Señor y de lo que ha hecho, deja de agradecerle a Él, deja de alabarle, deja de glorificarle. La falta de alabanza al Señor entonces es un síntoma de un problema profundo del corazón, de no estar reconociendo constantemente las bondades de Dios. De no estar reconociendo la bondad de Dios. No importa las circunstancias que estemos, sean buenas, sean malas, Dios ya nos ha bendecido. Dios ya ha extendido su gracia, Dios ya ha extendido su misericordia. Ya estamos gozando de sus bendiciones eternas en la tierra. Y no solamente Dios nos bendice de manera eterna en la tierra, hermanos, que son las bendiciones más enormes que podemos recibir nosotros como ser la elección, la redención y el sello del Espíritu Santo. Pero también Dios nos ha bendecido aquí, hermanos, con cosas materiales una y otra vez, y tenemos que estar reconociendo constantemente esas bendiciones, estar empapados y tener en mente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin Él no somos nada, sin Él no somos nadie, somos polvo hecho de la tierra, hermanos. Somos tan frágiles que hoy estamos y mañana no estamos. Dependemos completa y absolutamente de Dios. Así que el salmista, el versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos son los beneficios que hemos obtenido del Señor? ¿Cuáles son esos beneficios? Hay 1000 razones, más de 1000 razones para alabar y glorificar a nuestro Dios, hermanos. Pero el Salmo del versículo 3 al 5 va a enumerar unos cuantos de estos beneficios. Del versículo 3 al 5 enumera los beneficios del Señor, que son que Él perdona, Él sana, Él rescata, Él corona, Él sacia. Hermanos, Él está haciendo esto por nosotros. Él perdona, Él sana, Él rescata, Él corona, Él sacia. Esto significa, hermanos, que estamos en una deuda con Dios. Hoy muy probablemente estemos pidiéndole a Dios, debiéndole a Dios hoy, hermano, porque ya hemos sido perdonados hoy. Él dice que Él perdona. ¿Cuándo? Hoy nos perdona. Hemos pecado hoy. Mañana pecaremos. Somos pecadores, hermanos, y Él perdona nuestros pecados constantemente. No solamente perdona nuestros pecados, sino que ya hemos sido protegidos y preservados por Dios hoy. Ya hemos sido alentados y bendecidos por Dios hoy. Y muy probablemente no hemos expresado nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho hoy en este día por nosotros. No digamos los días anteriores. Así que tenemos una deuda enorme con Dios de alabanza, de glorificación a Él en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos sostiene, Él nos sustenta, Él nos da vida, Él nos tiene en este lugar, hermanos. Y simplemente tenemos que tener en mente todas estas bendiciones que recibimos de nuestro Dios para poder estar alabándole y glorificándole a Él, hermanos. Es así como debe lucir nuestras vidas, constantemente teniendo en mente todos los beneficios que recibimos con el propósito de bendecirle a Dios, con el propósito de alabarle, elogiarle por lo que Él hace con nosotros. Pero muchas veces, hermanos, simplemente no tenemos en cuenta lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como resultado de no estar concentrado en las bendiciones de Dios, como resultado de no estar pensando y meditando en todas las bendiciones que Dios nos ha dado, nos convertimos en malagradecidos y no le honramos y glorificamos y le damos gracias a Dios, y nos comportamos como impíos, como personas que no conocen de Dios. Pidamos, y cada vez estamos pidiendo más y más a Dios, hermanos, cuando Dios ya todo lo ha entregado a nosotros. Toda bendición que Dios nos pudo haber dado, Él ya la dio. Toda bendición que Él pudo habernos dado, ya nos lo dio. Observe simplemente ahí Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya nos bendijo. Ya nos otorgó toda bendición espiritual, toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Ya nos dio todo. No escatimó nada a Dios. Dio a su Hijo por nosotros en sacrificio. Hermanos, ¿qué más podemos pedirle a Dios? ¿Qué más podemos pedirle a Él? Nos ha dado todo, hermanos. Todo. No podemos
permitir olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ya que esa es nuestra fuente de alabanza para nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, constantemente estamos recordando el favor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios y todo lo que Dios hace por nosotros, simple y sencillamente nuestro corazón se debe de hinchar de alabanza y gloria y honra a Dios y de gratitud a Él por lo que Él ha hecho por nuestras vidas, hermanos. Y ese es el recurso que tenemos, de estar recordando constantemente a Dios, hermanos, su gloria, su poder, su misericordia, su obra por nosotros, para poderle retornar nosotros en gratitud a Él. En ese sentido, hermano, al contemplar la obra de Dios que ha hecho en nosotros, debemos estar constantemente entonces alabándole, glorificándole. Al contemplar su poder, podemos estar rendidos a Dios de manera completa y absoluta. Por lo tanto, no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros, ya que olvidar la obra de Dios nos lleva al pecado, hermanos, nos lleva al pecado. Observe Israel. Israel vio la gloria de Dios, vio la obra de Dios, vio la misericordia de Dios en Egipto, cuando lo sacó de Egipto. Y Israel olvidó a Dios, olvidó su obra, olvidó el favor, olvidó la misericordia que Dios había tenido con ellos. Y eso los desvió al pecado. No podemos permitir eso en nuestra vida. Tenemos que estar permanentemente recordando todos estos beneficios de Dios que nos ha dado a nosotros, todas estas bendiciones constantemente, hermano, en nuestra vida. Usted puede enumerar todas esas bendiciones que Dios le ha dado a usted, pero miremos las bendiciones que Dios declara que Él ha dado en nuestras vidas aquí. Observemos el primero, versículo 3, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, hermano. Observemos, Dios es el que perdona. Eso es maravilloso. Eso es un vistazo al Evangelio, hermanos. Si Dios no perdonara nuestros pecados, estuviésemos bajo la ira y el juicio de Dios. Estuviésemos directo al infierno, hermanos. Si no es por el perdón de Dios de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, no hubiese esperanza para nosotros. Y eso es el Evangelio, esa es la buena noticia, que en Dios tenemos perdón, que en Dios tenemos perdón, hermanos. Constantemente, permanentemente, Él perdona nuestros pecados. La palabra perdonar aquí tiene el sentido de borrar nuestras iniquidades, es decir, borrar nuestras culpas. No se acuerda Dios de nuestros pecados. Y eso es maravilloso, hermanos. Dios, ¿cómo nos perdona a nosotros? Primera carta de Juan 1:9 dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Él perdona nuestros pecados. De ahí dice el versículo: Él es el que sana todas tus dolencias. Hermanos, aquí sin duda alguna, yo no tengo duda de que Dios tiene la capacidad para sanar cualquier enfermedad. Si es su voluntad, es su soberanía, Él lo puede hacer, ¿verdad? Definitivamente. Pero en el contexto y de manera paralela al que Dios perdona nuestro pecado, Él sana toda nuestra dolencia. Tiene que ver con enfermedades espirituales, hermano. En el Antiguo Testamento básicamente enfatizaba fuertemente este sentido. Y básicamente en Isaías capítulo 1, versículos 5 al 6, se describe a la nación de Israel como una nación enferma por causa de sus pecados. Isaías 1, 5 al 6 dice: ¿por qué querráis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Estas enfermedades, hermanos, en el cual Dios nos ha sanado, Dios nos perdona y también nos sana del corazón, hermano. Nos limpia el corazón. Del corazón emana todas aquellas cosas malas, horribles, y pensamientos y deseos pecaminosos. La soberbia, los deseos de la carne, el odio, la rebelión, todas estas cosas provienen del corazón, y Dios es el que nos ayuda, Dios, a sanar todas estas cosas que hay en nuestro corazón, hermanos, y poder que habite la palabra de Dios en nuestro corazón. Después dice el versículo: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Esto habla, hermano, de la redención que hemos tenido en Dios.
Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, en el sacrificio de Cristo, hermanos. Esto rescata del hoyo tu vida, habla de la redención que tenemos en Dios. En ese sentido habla de la resurrección también que tenemos en Cristo. Es decir que un día, hermanos, seremos levantados por Cristo de la tumba para la vida eterna, estar con Él para siempre. Y continúa enumerando estas bendiciones que tenemos de Dios. El que corona de favores y misericordias. La palabra favor aquí, hermanos, habla del amor de Dios. Esa palabra de favor es una descripción de inagotable amor de Dios para con nosotros. Es una descripción de la enorme bondad y amabilidad de Dios para con nuestra vida, a menudo usado para el amor de Dios que se relaciona con la fidelidad de su pacto. De manera tal que Dios nos ama de manera inagotable. Ese favor es el amor inagotable que Dios extiende a nuestra vida. Y la misericordia es la acción que Dios tiene hacia nosotros. El amor de Dios hacia nosotros hace que Dios extienda su misericordia de manera inagotable para nosotros, que se manifiesta en nuestra vida día con día, hermanos. Y sigue diciendo, Él es el que sacia de bien tu boca. Esto, hermanos, habla de las bendiciones permanentes que Dios nos da. Él es el que sacia de bien tu boca, y eso habla de carácter constante y permanente que Dios tiene de estar bendiciéndonos una y otra vez permanentemente. Hablamos, hermanos, de que Dios ya nos bendijo con bendiciones eternas, bendiciones enormes sobre nuestra vida, pero sigue bendiciéndonos aquí en esta tierra mientras vivamos, hermanos. Una y otra vez Él sacia nuestra vida de bendición. Esto habla de las bendiciones permanentes que Dios nos da. Constantemente nos está dando el bien, y esto hace que rejuvenezcamos como el águila. Hermanos, es tanta la bendición que hemos recibido de Dios que es imposible que no le glorifiquemos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos gozado de la bendición de Dios en la tierra, hermano, y gozaremos de la bendición de Dios en el cielo. ¿Y qué nos queda? Simplemente glorificarles. Hermanos, como dice el Salmo 103, Salmo que estamos estudiando, no podemos olvidar todos estos beneficios de Dios. Tenemos que estar recordando que Él perdona, que Él nos sana, Él nos rescata, Él nos corona, Él nos sacia constantemente en nuestra vida. Y esto debe de impulsarnos a bendecir a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, hermanos, con todo lo que tengamos, con nuestras voces, con todo, hermanos. Debemos de estar dando testimonio permanente a Dios de cuán glorioso es nuestro Dios. Elogiar a Dios por su obra en nuestra vida. De elogiar a Dios en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Estas son algunas de lo que enumera el Salmo, hermanos, pero usted y yo sabemos cuánto Dios ha hecho por nosotros, cuántas bendiciones hemos recibido de Él. Y no podemos callarnos al observar y al enumerar y al contemplar las bendiciones de Dios. No podemos quedarnos callados, hermanos. Tenemos que glorificarle, honrarle a Él. Y del versículo 6 al 18, hermanos, de manera breve, vamos a ver el motivo que tenemos general de por qué tenemos que alabar a Dios. Del 3 al 5 son esos motivos específicos que Dios ha participado de manera increíble sobre nuestra vida. Pero del 6 al 18, estos grandes motivos que tenemos de glorificar a Dios es majestuoso. Observemos primeramente el versículo 6 y 7. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencias. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Aquí vemos una clara afirmación del justo juicio de Dios, hermanos. Y vemos estos justos juicios con el pueblo de Israel. Dios ha expresado su justicia de manera maravillosa a través de la historia humana. En este sentido, Dios siempre está operando justicia total en la humanidad. Así que debemos de descansar en la justicia de Dios en todo momento. Vemos injusticia en el mundo, vemos cómo el mundo es afligido, pero nosotros como sus hijos descansamos en la justicia de Dios, hermanos, permanentemente y constantemente. Y versículo 8 al 10, hermanos, es un versículo maravilloso en este salmo que debe de cargarnos a nosotros, hermanos, fuertemente para poder alabar, glorificar y exaltar a nuestro Dios.
del versículo 8 a 10, básicamente es un eco que se escucha a través de todo el Antiguo Testamento. Los versículos 8, lo que declara los versículos 8 al 10, lo encontramos a lo largo de las Escrituras, hermanos. Lo encontramos en el libro de Éxodo, Nehemías 9:17, Joel 2:13, Jonás 4:2, donde van a estar declarando el carácter de Dios, la persona de nuestro Dios, hermanos. Estos pasajes muestran el carácter maravilloso de nuestro Dios. Y observemos nada más un versículo de estos, Éxodo 34:7 al 6. Éxodo 34, 7 al 6, y dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová: Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y vemos eso ahí en el versículo 8, hermanos, en Salmo 103, declarando esto mismo. De manera tal que el 8, versículo 8, 9 y 10 es un eco que se escucha por todo el Antiguo Testamento. Y observe ahí, versículo 8 del Salmo 3, dice: misericordioso, misericordioso es Dios. Y hemos experimentado esa misericordia, hermanos. Definitivamente, una y otra vez hemos visto esa misericordia de Dios. Dios no solo quedó viendo nuestra miseria, sino que actuó de manera activa en la miseria en la cual estábamos. ¿Y cómo actuó en nuestra miseria? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él es clemente. Dios es misericordioso, Él es clemente, hermanos. Y esto es maravilloso. Observe, Él es lento para la ira, grande en misericordia. Hermanos, la paciencia de Dios es enorme para con nosotros. La paciencia de Dios es enorme. Nosotros no tenemos la paciencia de Dios. Muchas veces nos desesperamos con las personas, con los hermanos, y no somos tan pacientes como deberíamos de ser. Pero se imagina, hermanos, la paciencia de Dios sobre nosotros es enorme, a tal punto, hermanos, que sobrepasa su misericordia sobre nosotros antes que su ira. Y esto es importante entender en nuestro Dios. Como dice, Dios es ira, pero Dios es misericordioso, hermanos. No podemos aislar la ira de Dios de su misericordia. Y nosotros estamos experimentando esa misericordia. Pero llegará un día, hermanos, llegará un día en el cual la tierra entera experimentará la ira de Dios. Dios con su mano extiende su misericordia, pero llegará el momento donde esa mano será quitada y Dios simplemente extenderá su mano de ira sobre todos aquellos que no reconocieron a Dios como Señor y Salvador. Y vemos la paciencia de Dios sobre nosotros, hermanos, enorme. Lento para la ira. Lento para la ira. Observe el versículo 9 ahí, hermanos. No contenderá para siempre. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Eso es maravilloso de ver en Dios con nosotros. Nosotros pecamos, nosotros fallamos, nosotros somos infieles, nosotros no estamos viviendo muchas veces de la manera en como Dios quiere que vivamos, hermanos. Pero obviamente es un proceso de santificación. Obviamente vamos a perfeccionarnos hasta que Cristo venga, hasta que seamos regenerados, hermanos. Pero vemos entonces que ante nuestras fallas, ante nuestras debilidades, Dios no guardará el enojo para siempre con nosotros. Y eso es una expresión de su misericordia para con nosotros. Observe el versículo 10, hermanos. Otros motivos más para estar recordando que debemos de glorificar a Dios. Y esto es maravilloso. Versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras. Porque si Dios hiciera conforme a nuestras iniquidades, hermanos, ya estuviéramos destruidos. Estuviéramos pulverizados ya. Estuviéramos ya eliminados, hermanos. Dios
no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. De manera tal, hermanos, que ahí vemos, hermanos, la misericordia de Dios. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y vemos, esto simplemente es un acto de misericordia de Dios, hermanos. Y esto simplemente lleva a mi mente al libro de Génesis capítulo 2, versículo 15, donde Dios le dijo al hombre: de todo árbol podés, menos de uno. Y que si comiese de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Ciertamente. ¿Y murió Adán de manera instantánea? No, hermanos. Esa es la misericordia de Dios. Lo mantuvo ahí. Obviamente entró en una muerte espiritual, obviamente entró en una muerte de decadencia física, pero literalmente Adán tenía que haber sido muerto inmediatamente al transgredir la ley de Dios, transgredir el mandamiento de Dios. Inmediatamente, hermanos. Dios no pagó a Adán conforme a sus iniquidades, no pagó conforme a sus pecados. Tenía que haber sido eliminado. Pero vemos la misericordia de Dios. Vemos, eso es la misericordia y la gracia del Evangelio que adorna todo esto, hermano, alrededor de todo esto. Que debemos de estar agradecidos a nuestro Dios. Hermanos, póngase a pensar usted. Un ser tan insignificante como el hombre, hecho de polvo, hecho de la tierra, dependiente completa y absolutamente de Dios, pecando deliberadamente en contra de Dios, y Dios le respondió con misericordia. Eso somos nosotros, hermanos, seres insignificantes, que el único valor que tenemos es porque portamos la imagen de Dios y Cristo está en nosotros, y que estemos yendo en contra de los mandatos de Dios. Hermanos, solo muestra la misericordia de Dios, de que Él no ha pagado conforme a nuestras iniquidades y conforme a nuestros pecados. Y eso debería de llevarnos a glorificar y a exaltar a Dios de manera maravillosa, hermanos. Nosotros fallamos, hermanos, pecamos constantemente, pecamos con nuestra forma en la manera como pensamos muchas veces y cómo actuamos. Pero al ver la misericordia de Dios, debemos de vivir vidas que le glorifiquen a Él por el perdón que Él ofrece a nosotros día a día, constantemente, permanentemente, hermanos. Del versículo 11 al 14, hermanos, se desprende algo maravilloso. Observe ahí, versículo 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció ¿qué? Su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, observe cuán misericordioso es Dios. Y básicamente el salmista nos pone aquí una ilustración. Usted no necesita medir la altura entre los cielos y la tierra para saber cuán misericordioso es Dios. Eso simplemente significa que Dios infinitamente es misericordioso para con nosotros. Infinitamente es misericordioso para nosotros. No hay límites para la misericordia de Dios, hermanos. Él engrandeció su misericordia sobre nosotros. Y la altura de los cielos, la tierra, habla de esa acción infinita que desborda de misericordia de Dios sobre nosotros. Y eso es maravilloso, hermanos. Versículo 12, observe cuánto está lejos el oriente del occidente. ¿Cuán lejos está, hermanos? Hermanos, son dos líneas completamente opuestas una de la otra. De esa manera hizo alejar de nosotros nuestras ¿qué? Rebeliones. Y ahí vemos la misericordia de Dios, hermanos, de manera tal que hizo alejar nuestras rebeliones con la manifestación de su misericordia. Vemos que es un acto bondadoso, infinito de Dios para con nosotros, que permanentemente está bendiciéndonos, hermanos, protegiéndonos, guardándonos, hermanos, a nosotros. Versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Y vemos el carácter de nuestro Dios, Dios y Padre, que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Dios sabe nuestra condición. Dios sabe, hermanos, perfectamente nuestra condición y se acuerda que somos polvo, que somos frágiles. La fragilidad de nosotros es increíble como seres humanos y por eso dependemos de manera completa y absoluta de Dios. Nuestra fragilidad es increíble y Dios conoce nuestra debilidad en este sentido, hermanos. Y Dios nos sustenta en nuestra debilidad. Dios nos protege nuestra debilidad, hermanos. Observe el versículo 15, 16 al 17, que van a mostrar esta fragilidad humana en la cual vivimos nosotros. El hombre, como la hierba, son sus días. Es decir, hoy es y mañana no es. Hoy es y mañana no, hermanos. Florece como la flor del campo. Rápidamente florece, pero perece de igual manera. Versículo 16, que pasó el viento por ella y pereció. Eso habla de la fragilidad del ser humano. Simplemente, hermanos, cuán frágiles somos nosotros. Cuán frágiles somos nosotros, hermanos. Y eso es maravilloso que tenemos que entender nosotros. Que tenemos que glorificar a Dios aún en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad, hermano. Que tenemos que glorificar a Dios, hermanos, aún en nuestro dolor y en nuestras dificultades. Porque Dios ya nos ha bendecido. Hermanos, al ver la historia de Job, es increíble. La maravilla. Como dice Job, ¿recibiremos solo la bendición de Dios y no el mal? No, de ninguna manera. Hermanos, debemos de bendecir y glorificar a Dios, aún en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad humana, completamente, sin importar la circunstancia. Dios ya ha bendecido nuestra vida de manera enorme y solo podemos responder a esa bendición con gratitud a Él. No seamos mal agradecidos con nuestro Dios. Versículo 17, observe, hermanos. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Wow, hermanos. Eso pone de manifiesto cuán grande es la misericordia de Dios para con nosotros, sobre los que le temen, sobre los que le temen, hermanos. Proverbios 1:7, el principio de sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová, hermanos, y su justicia de los hijos, sobre los que guardan sus pactos y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hermanos, a lo largo de estos versículos se han enumerado una gran cantidad de razones para estar agradecidos con Dios, para estar glorificando a Dios constantemente, permanentemente, una y otra vez. Del 1 al 5 entonces vimos, hermanos, un llamado individual, personal, de autorreflexión de nosotros mismos, de ver de la maravilla que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios ha derramado sus bendiciones y cómo entonces nosotros ante esa realidad que vivimos y experimentamos constantemente tenemos que responder con alabanzas a Dios constantemente y permanentemente. Del 6 al 18 vimos de manera amplia la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el carácter de Dios, la fragilidad del hombre y cómo Dios sustenta a nosotros a través de su bondad, misericordia y amor, hermanos, que hemos recibido y recibimos de nuestro Dios constantemente y permanentemente. En este sentido solo podemos nosotros entonces glorificar a Dios constantemente, en todo momento. Es la manera como debemos de actuar nosotros. Es la manera como debemos de vivir nuestras vidas constantemente de esta manera, hermanos. Y es la manera como Pablo vivía esta vida. Ahí en Hechos 16, 25, Pablo había sido azotado junto con Silas y habían sido metidos en la cárcel más profunda. ¿Y qué hacía Pablo? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían, hermanos? Cantaban himnos a Dios. Cantaban, glorificaban, exaltaban a Dios, sin importar la dificultad en la cual estaban.
porque Pablo entendía que habían sido ya bendecidos por Dios. Y nosotros ya hemos recibido bendiciones, hermanos. No importa, hermanos, cuán grandes sean las dificultades que estemos viviendo en esta tierra, porque no se compara con la esperanza que tenemos en los cielos en Cristo Jesús. No importa cuál sea el sufrimiento que estemos aquí, que no se va a comparar, hermanos, con la esperanza de gloria que tenemos en los cielos en Cristo Jesús. Y de hecho, somos bendecidos en la tierra de manera enorme por nuestro Dios. Así que no podemos de olvidar los beneficios de nuestro Dios, sino que tenemos que estar elogiando a nuestro gran Dios en todo momento, hermanos. En la enfermedad, en la dificultad, en el dolor, glorificando a nuestro Dios por las promesas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y del versículo 19 al 22, hermanos, tenemos un llamado universal a alabar a Dios. Literalmente este es un llamado universal a alabar a Dios. Y en el versículo 19, hermanos, inicia estableciendo Dios su poder, su reinado, su trono. Y observe ahí versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono. Él es el que gobierna desde los cielos, hermano. Él es el que gobierna todo. Él es el que rige todo el universo. Y su reino, dice, domina sobre todos. Estamos bajo el reino de Dios. Es decir, Dios gobierna, Dios controla todo lo que pasa en esta tierra, hermanos. Así que tenemos que estar confiados en Él. Por tal motivo, entonces, dice el versículo 20, bendecid ¿a quién? A Jehová. ¿Quién es? Vosotros son ángeles, y por esto es un llamado universal a alabar a Dios. El salmista apela a los ángeles, a los mensajeros, que glorifiquen a Dios. Y se dicen varias cosas en la palabra de Dios acerca de los ángeles, que fueron creados por Dios, que están al servicio de Dios y que son seres que glorifican constante y permanentemente a Dios, hermanos, en los cielos. Y el salmista hace esta invitación universal a sus ángeles a glorificar a Dios, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Y vemos eso, hermanos, ahí. Pero también vemos en el versículo 21 que dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. ¿A qué se refiere con sus ejércitos? Ahí en Deuteronomio 4:19, básicamente cuando habla de ejército, habla de toda la creación, cielo, estrella, todo, hermanos, luna, sol. Esos son los ejércitos de Dios. Y eso es lo que dice el Salmo 148. Observe por un momento ahí el Salmo 148. De eso habla, de sus ejércitos. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle desde las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. ¿Cuáles? Alabadle sol, luna, vosotros toda luciente de estrella, alabadle el cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Todo la creación, hermanos, debe de alabar a Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque todos dependemos de Él. Todos dependemos de Él. Absolutamente y completamente. Toda la creación, nosotros mismos dependemos de Dios, hermanos. Y por eso esta es una invitación universal que el salmista está haciendo, a alabar a Dios, ¿verdad? Ángeles, todos sus ejércitos, llamando a toda la creación a alabar a Dios. Y esto básicamente es como un creciendo, en música le llama un creciendo, hermano. Es como una progresión hacia arriba, que se va llevando a una cúspide. Esta alabanza empieza con ángeles, después con los ejércitos. Después versículo 22, bendecí a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Y llega hasta el nivel más alto, hermano, diciendo, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová, hermanos. Iniciemos por nosotros, comencemos nosotros mismos por bendecir, por alabar, por glorificar a Dios. Que nuestro espíritu, que nuestra alma, hermano, ardan en alabanza y adoración a Jehová, a nuestro Dios que sustenta todo el universo, que sustenta nuestra vida, que sustenta todo y que tiene el control absoluto en la tierra, hermanos.
Hermanos, no podemos callar esto en nuestra vida. Tenemos que bendecir a Dios y tenemos que empezar con nosotros mismos de alabar a Dios. Por eso es importante, hermanos, que no olvidemos los beneficios de nuestro Dios, sino que constantemente y permanentemente estemos alabando y glorificando a nuestro Dios en nuestras vidas, sin importar las dificultades, sin importar lo que estemos viviendo. Hermanos, tenemos que recordar que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es bendecir a Jehová. ¿Por qué? Porque ya nos bendijo. ¿Por qué? Porque ya nos dio toda bendición espiritual y simplemente podemos retornar con gratitud en alabanza a todo lo que Dios ha dado en nuestras vidas, hermanos. Así que es maravilloso eso para recordar, hermanos, de que estemos glorificando a Dios constantemente y permanentemente en nuestra vida, alabándole y glorificándole a Él, hermanos, en este sentido.